Opinión Democracia. Buenos días. Buenos días, amigas, amigos, de este jueves 15 de abril. Estamos iniciando esta mañana de trabajo. Una noticia que he visto afecta a la gente de la radio, a los amigos. Jorge Suárez ha fallecido y claro, se sabía, aquí mismo en la radio habían comentado las dificultades que tenía por temas de hospitalización, de una UCI. Al recordar a Jorge Suárez estaba viendo cómo en momentos dados se me vino a la memoria algunas imágenes de verlo bailando con fuerza, ponía las notas, ¿no? Entonces sí, un sentido pésame a su familia, a los compañeros de la radio que trabajaron con él, que compartieron su trabajo, su entusiasmo, su juventud, ¿no? Esa es una de las cosas que la pandemia nos ha ido quitando a mucha gente a la que se aprecia, se respeta y se considera. Luego está el tema de la Cámara de Comercio. Patricio Alarcón termina su periodo y si bien con Patricio se puede discrepar, se puede tener criterios diversos, pero es un dirigente empresarial que tenía y tiene, ¿no es cierto?, un rol de lucha por las libertades, por la democracia, por una visión de país, por construirse, que esta terminación de su periodo como presidente de la Cámara de Comercio no signifique el alejarse de la participación, del análisis y el seguimiento a la vida nacional. Como medio de comunicación, como revista de opinión, siempre estuvo dispuesto al diálogo, a conversar, a darnos su pensamiento y eso, como se dice aquí, se agradece esa participación, esa apertura de Patricio Alarcón siempre ha estado. Así es que éxito en lo que siga construyendo y al nuevo presidente de la Cámara, el señor abogado, creo, ¿no? Carlos Loaiza, bienvenido también a la representación y al diálogo. Ya estaremos en contacto para conversar con él. Pero a Patricio Alarcón, gracias por toda esta relación de información, de comunicación y de la lucha dada también, ¿no es cierto? Creo que sus representados se sentirán que estuvieron bien representados en momentos difíciles. Para continuar esta mañana, queremos tratar el tema de los puntos económicos y de la producción que debe impulsar el próximo gobierno. Y claro, para eso hemos invitado al economista Jaime Carrera, al doctor Pablo Lucio Paredes y al abogado Felipe Rivadeneira. Ojalá nos pueda acompañar hasta el final, va a ser hasta las 8 de la mañana. Porque Felipe suele tener normalmente más ocupaciones, pero bueno, nos ha aceptado el diálogo. Yo quiero saludar entonces a Jaime Carrera y si bien los puntos que se han analizado, Jaime, ya este es una semana donde hay casi, podríamos decir, una certeza de un presidente electo con una visión de país, pero no se le podrá pedir, Jaime, de un día a otro que comience. El riesgo país ha bajado y eso parece que es una buena, yo diría, una buena señal. Están leyendo desde afuera que esto puede tener un cambio. ¿Cómo se puede avanzar? Yo sé que Jaime Carrera dice, no, lo que se necesita hay que hacer, pero también debe coordinarse con la parte de la pandemia, con la crisis real que ya veníamos viviendo. ¿Cuáles son los puntos principales? Jaime, bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. Gracias por la invitación, un gusto estar en la radio. Saludos a Felipe
y a Pablo Lucio, que seguramente se incorporará. Va a Bueno, el ser Ecuador ya dio el primer telefónica, paso. está ya Pablo Lucio, está, solo que va a ser telefónica la conversación, así es que esté escuchando. Perfecto. Gracias, Eh, Jaime. Mira, Pancho decía que el Ecuador dio un paso gigante, un paso inmenso. Lo que hizo el Ecuador al vencer el populismo es realmente un hito histórico. Es un triunfo de la democracia, de las libertades. Es un triunfo de la sociedad ecuatoriana que va a tener profundas connotaciones en el Ecuador y en la región. Romper esta cadena de populismos y abrigar la democracia y las libertades para encaminarse a otra forma de desarrollo es un hito que debe ser debidamente dimensionado en el Ecuador y lo será también en la región, sin ninguna duda. La sociedad ecuatoriana este rato tiene un aire de libertad, de tranquilidad, de certidumbre. Eso como para valorar lo que pasó el 11 de abril en su estricta dimensión. Debemos estar ufanos, orgullosos de lo que hicimos del 11 de abril. Ahora, ¿qué hacer? Evidentemente que este cambio de aires de esta elección ya tiene sus impactos positivos en el interior del país y en la comunidad internacional. Bajar el riesgo país es una señal muy importante. Yo estoy seguro de que de aquí en más las inversiones van a fluir tanto internas como externas y vamos a respirar otro aire de tranquilidad. Ahora, ¿qué hacer? Porque la tarea no es fácil, sin duda. Esto va a llevar mucho tiempo, reconstruir la economía, reconstruir el fisco, reconstruir la parte social. Nos va a llevar tiempo, pero estamos en la dirección correcta. Primero, el próximo gobierno tendrá que darnos ya una señal absolutamente clara de su capacidad de gestión para enfrentar la pandemia. Lo más pronto posible se tiene que vacunar e inmunizar al 70% de la población, que es lo que se requiere. Vamos a ver allí la capacidad de organización del nuevo gobierno y va a ser una señal fundamental de las capacidades de este gobierno para enfrentar lo que debe enfrentar en el futuro. Sin la inmunización de la mayoría de la población no va a haber normalidad económica, porque además no solo depende de lo que se haga en el país, sino en el mundo entero, porque si no hay normalización económica en todo el mundo, pues no van a haber adecuadas relaciones de comercio, de importaciones, de exportaciones, de turismo. Es decir, este es un mundo que tiene que cambiar y está cambiando. Y está Ese es claro. el primer punto, Sí, Francisco. El segundo, inmediatamente el Ecuador, el gobierno tiene que anunciar y ponerse de acuerdo y decir que se va a continuar con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Eso es fundamental. Sin continuar el acuerdo con el fondo, no se va a poder en este año obtener 5.000 millones de dólares para arreglar las cuentas públicas y sus necesidades de financiamiento y establecer las bases, los cimientos para el futuro. Tres, el Ecuador, ya el gobierno lo ha anunciado, la reforma tributaria va a ser fundamental para la sostenibilidad fiscal y para un ambiente económico sano, para crecer, para atraer inversiones. Ese es un punto esencial para el país. y parece Cuatro, que está planteando ya el el gobierno lo ha presidente. dicho. Sí. ¿Cómo? Sí, decía que No te ese, escuché. el próximo presidente ya lo ha dicho, en unos momentos escucharemos eso, pero sí, Jaime, este cuarto punto sería importante entonces para plantearles tanto a Felipe como a Pablo las otras Bueno, inquietudes. hay que preservar la dolarización y creo que el nuevo gobierno está en esa dirección. La dolarización es fundamental para el desarrollo económico del Ecuador del futuro y fue y sigue siendo fundamental para vencer la dolarización. Preservar las reservas del Banco Central, consolidarlo en esa dirección es fundamental. Es fundamental también preservar la solidez del sistema financiero. Recordemos que las crisis surgen por el tema fiscal y por las crisis financieras. El sistema financiero está sólido,
Entonces hay que continuarlo, preservándolo, no contaminándolo, no contaminándolo. Y luego el gobierno tendrá que emprender algo que es fundamental, un acuerdo de gobernabilidad de todos los sectores, élites políticas, económicas, empresariales, sociales. Tenemos que cambiar la mentalidad del país. Y Es ahí el viene, punto de inflexión para encontrar acuerdos. claro, pero ahí viene una cosa que es importante, que va a ser la disposición de las élites, como dice Jaime Carrera, también de la parte política, y esa puede convertirse en un problema ya si es que la asamblea no se logran, más allá de acuerdos de la administración propia de la asamblea, unos acuerdos políticos que tengan unos mínimos de gobernabilidad. Y en este sentido, después del análisis que hace Jaime Carrera, saludo nuevamente al abogado Felipe Rivadeneira, presidente del Comité Empresarial. Es también un reto para los empresarios. Conocen el programa de gobierno del presidente electo, Guillermo Lasso, y él fija mucho en cómo puedan reactivar. Y Jaime nos acaba de decir, esto les puede invitar a invertir nuevamente en el Ecuador, nacionalmente primero, y luego a lo mejor también ese incentivo traerlo desde afuera. Felipe, bienvenido, buenos días. Francisco, un gusto poderte saludar, a mis compañeros de panel, Jaime y Pablo Lucio también, un fuerte abrazo, y a toda su distinguida audiencia. Y primero, disculparme de antemano porque siempre se me cruzan con otros compromisos. Sí. Ahora tengo compromisos televisivos a las 7:45 y te pido mil Bien. disculpas. No es pura coincidencia, la verdad, Sí, sí. el Yo tema. le decía a Milton, averígüele si va a poder acompañarnos, si no hay que verle otra oportunidad. Pero está bien, Felipe, no entendemos eso. Sí, pero bueno, yo creo que 45 minutos sí Es podemos discutir perfecto, bastantes sí. temas. A ver, respondiendo a tu pregunta, Francisco, yo creo que es el momento que todos apoyemos al Ecuador. El Ecuador está pasando por una crisis económica muy profunda, por una crisis sanitaria y de seguridad enorme. Y las elecciones ya terminaron, ya tenemos un presidente electo, un presidente que efectivamente da tranquilidad a los mercados internacionales, genera la palabra confianza en todo su gran concepto, y eso es importantísimo. Lo hemos visto reflejado desde el día siguiente de que se confirmaron los resultados, ¿no? Y eso es algo extremadamente positivo. Uno respira en el ambiente, ¿no? Conversa con la gente, etcétera. Todo el mundo está, se podría decir, embalado en querer producir, en querer trabajar, en querer invertir. Tenemos que lograr que esa percepción que se mandó hacia afuera se cristalice. Entonces, yo creo que no es un momento de pedir en este momento, la verdad. Yo creo que es un momento de pensar en qué es lo que vamos a ofrecer cada uno de los ecuatorianos, y el sector empresarial está totalmente comprometido en esto, ¿no? Yo creo que nosotros desde el Comité Empresarial Ecuatoriano hicimos un llamado el día lunes y justamente eso, ¿no? A decir, señores empresarios, todas las empresas, es momento que ahora sí cristalicen todos los proyectos de inversión que tengan. Tenemos que apostar por el Ecuador. No tenemos un solo minuto que perder. Como le digo, la crisis económica es una crisis sin precedentes y tenemos que poner el hombro y trabajar fuertemente, arriesgarnos muy, muy fuertemente por el Ecuador. Porque el Ecuador no solo necesita de inversión y de sostenibilidad económica, sino que tenemos que lograr una sostenibilidad social. Y ese es el verdadero desafío que tenemos, ¿no? Y yo creo que hay que generar empleo, hay que pagar más impuestos, pero tenemos que resolver los grandes problemas que tiene la sociedad en materia de desnutrición crónica infantil, por ponerle un ejemplo, en falta de educación de calidad para la gente, en los problemas de conectividad, ¿no? O sea, ¿cómo podemos dormir tranquilos sabiendo que en las zonas urbanas los niños sí se conectan a Internet, pero vemos imágenes desgarradoras en las zonas rurales donde un niño quiere estudiar, tiene que subirse a un árbol? Eso no nos puede dejar tranquilos, a nadie, ¿no? Yo creo que ningún ecuatoriano puede estar tranquilo hasta no tener una conectividad absoluta en todo el territorio, y tenemos que ir hacia allá, tenemos que lograr eso, ¿no? Tenemos también este gran peso de estos 14 años que vive el Ecuador con una corrupción realmente en todos los niveles, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer una lucha muy, muy fuerte con
contra la corrupción, tenemos que restituir los valores que nos rigen como ecuatorianos, que la mayoría de ecuatorianos tenemos y que no unos pocos nos han querido tratar de cambiar esos valores. Entonces hay que trabajar muy fuertemente en reconstruir esa escala de valores y tenemos que ver cómo desarrollar oportunidades, o sea, eliminar las de inequidades a través del desarrollo de inequidades y lograr el éxito de la sociedad. Perdón. Y claro, ¿no? Ahí ese es un reto y en el que, claro, se ve el presidente electo apuesta y genera algunas visiones. Quiero saludar al señor doctor Pablo Lucio Paredes para pedirle que en estas dos primeras versiones, tanto de Jaime, estas dos visiones, diríamos, como de Felipe Rivadeneira en representación de las cámaras, y eso, sí, este es un momento en donde se convocan a todos. Parece que hay apertura, Felipe lo ha dicho, este es un momento para apostarle al país. ¿Cuáles son estos requisitos previos? El presidente ha hablado de impuestos, el presidente ha hablado de eliminar unos y de fortalecer la recaudación de otros, pero ya hay esta visión, esta cosa más fresca que tiene la democracia, ¿no? Cuando la alternabilidad puede estacionarse. La lectura, Pablo Lucio, que siempre estás en contacto y conduciendo el pensamiento, la reflexión. Bienvenido, buenos días, Pablo Lucio. Sí, gracias, Francisco, un gusto, saludo a ti, a la gente que nos escucha, a Jaime, a Felipe. Mira, yo creo que los dos han planteado los temas fundamentales de lo que enfrentamos, ¿no? Que yo diría la debemos resumir en dos o tres palabras. La una es enfrentar la pandemia. La segunda es una serie de acciones y medidas que generen y mantengan la confianza que se ha generado estos días. Y la tercera es pensar y actuar juntos, ¿no? Yo creo que esos son los grandes temas, ¿no? Pandemia, confianza y acción juntos. Esos son los tres grandes temas y son los tres grandes desafíos, lógicamente. El tema de la pandemia requiere una gran capacidad de conseguir las vacunas, bastante más de lo que hemos conseguido hasta ahora, ¿no? Está hablando de 9 millones de vacunas en los próximos 3 meses, pero además no solo hay que conseguirlas, sino que hay que distribuirlas y vacunar a la gente de manera eficiente, ¿no? Luego, en el tema de la confianza, Jaime mencionó una serie de cosas como el tema de mantener la dolarización, de fortalecer la dolarización. Yo diría en realidad de no atacar a la dolarización. El tema del acuerdo con el Fondo Monetario, que en algunos aspectos se va a tener que renegociar, pero me parece que va a haber un apoyo político internacional o geopolítico internacional para que el Ecuador pueda llevar adelante esa renegociación con el Fondo Monetario. Hay el tema de continuar, por ejemplo, el tratado de comercio con los Estados Unidos y otros tratados, menciono el de los Estados Unidos porque está en marcha y además es la economía a la cual estamos la economía más grande del mundo a la cual estamos vinculados. En fin, avanzar una serie de cosas y luego, como Felipe señalaba, pues hay todo el compromiso, el actuar juntos es todo el compromiso de todos y en particular del sector empresarial. Ahora hay una negociación política en la sociedad y hay una negociación política específica con la Asamblea Nacional. Yo creo que ahí se va a tratar el tema de los tributos. El presidente ya ha señalado, por ejemplo, que él quiere ir bajando el impuesto a la salida de divisas. Hasta finales del gobierno, dicen, ¿no? Sí, irlo bajando. Yo creo que es un tema muy, muy importante. Es una barrera muy mala para la economía ecuatoriana. No ha hablado, pero me imagino que no está en su plan el subir el IVA, lo cual lo tiene que negociar con el Fondo Monetario, de eliminar el 2% que se le carga a los microempresarios, y sobre todo ha hablado, y lo ha dicho muy claramente, él ha dicho, yo conozco gente que tiene muchísimo dinero. Está muy bien, sí. Y cuando uno ve los impuestos resulta que no paga nada, entonces uno se hace la pregunta cómo es que llegó a enriquecerse si nunca pagó un solo centavo de impuestos. Es decir, atacar la evasión es un tema fundamental. Otro tema que me parece muy importante, que se requiere apoyo político de la sociedad y político de la Asamblea, es el tema de la reforma laboral. La reforma laboral, como yo uso esa expresión que me parece quizás sensata, es una reforma laboral de sentido común. Es decir, si uno pregunta
a los trabajadores y a los empresarios qué cosas se deben hacer para mejorar el entorno laboral en el Ecuador. Yo estoy seguro que todo el mundo se puede poner de acuerdo sobre 3 o 4 cosas fundamentales. Entonces, pero la reforma laboral es una negociación política, digamos, en la sociedad. Lo que mencionaba de la apertura externa, ¿no? Bajar aranceles, el SD, tratados de comercio, etcétera. Ese es un tema que también en algunos aspectos requiere de negociación colectiva, ¿no? Pero en todo caso hay 3, 4, 5 temas fundamentales que tenemos que unirnos para apoyarlos. Y siempre, como sabemos, un buen acuerdo no es un acuerdo en el cual el un lado dice, wow, obtuve todo lo que quería, y el otro dice, tuve que ceder en todo lo que conversamos. No, un buen acuerdo es de cada uno trata de entender el punto de vista del otro y tratan de llegar a espacios de convergencia. Como se dice, una buena negociación es donde ninguna de las dos partes está absolutamente siente contenta, que perdió, ninguna ¿no? de las dos partes está absolutamente impactada, digamos, ¿no? Entonces yo creo que hay que caminar en esos acuerdos políticos, ¿no? Claro, y esos acuerdos pasan también por primero revisar lo que ha pasado. El señor presidente Moreno, quien se refiere a lo de la mesa servida, dijo lo siguiente. La deuda que decían que alcanzaba, si mal no recuerdo, 23 o 24 mil millones de dólares, había sido una deuda de casi 70 mil millones de dólares, prácticamente impagable. Se hubiera requerido en el primer año casi el presupuesto de educación, de salud y algo de seguridad para pagar solamente el servicio de la deuda. Y se venían los momentos más difíciles. Es por eso que nosotros inmediatamente acudimos a renegociar los bonos que estaban en manos de los tenedores del exterior. Los renegociamos en unas condiciones extraordinarias que inclusive nadie lo creía, y los renegociamos por haber tomado la decisión de haber sido honestos y transparentes, pagando primero 340 millones de dólares. Perdóname si la memoria me es un poco infiel con respecto a la cifra, pero pagamos. Y en ese momento todos reconocieron que éramos un Estado honesto. Vino la renegociación de los bonos, ahorramos 1.500 millones de dólares del capital, permitimos que el próximo gobierno no tenga que pagar capital 2 años, después de 4 años, perdón, e intereses después de 2 años. Si yo dejo la mesa servida, no. La mesa servida no estará nunca, creo yo. Lo que sí puede haber es condiciones adecuadas como para poder salir adelante, para poder reactivar la economía y poder, por supuesto, continuar con el programa de vacunación que permitirá que los ecuatorianos vuelvan a trabajar, y que es lo que deseamos a todo el mundo, que se vuelva a trabajar y que todos nos encaminemos nuevamente por el sendero del desarrollo. Bueno, esta es ya una declaración menos pomposa, diría yo, pero que sí nos habla de esta renegociación de la deuda que todos, de alguna manera, Jaime, valoraron también, y se veía que eran unos pasos en firme. ¿Cuánto puede pesar lo que queda de deuda para manejarlo? ¿Cómo puede manejarse, diría yo, este tema? Él vincula todo esto, como ustedes también han dicho, sobre la vacuna, el enfrentar a la pandemia. ¿La deuda es un peso también para este próximo gobierno, Jaime? Bueno, la deuda realmente ya no, porque la renegociación fue muy importante. Se redujo el valor del pago de intereses de un monto muy importante, y también el pago de amortizaciones. Eso no, pero como bien lo dice el presidente actual, la mesa no quedó servida. Y permíteme citar algo que abona en esa dirección. El día sábado, antes de las elecciones, no sé si fue en la noche, el presidente envió al registro oficial la publicación de la Ley de Educación Intercultural. Uh-huh. Esa ley fue tramitada o propuesta en la Asamblea y aprobada por la Asamblea, no fue iniciativa del Ejecutivo. Y esa ley aprueba el aumento del básico del magisterio de 700 a $1.000, lo que significa para las cuentas públicas más de $1.000 millones de gasto en la masa salarial adicionales, lo que hace subir el déficit al menos
a unos 6.000 millones de dólares en este año. Y además, esa ley establece distorsiones o cargas financieras para el presupuesto público en el futuro importantes. Los maestros se van a jubilar a los 30 años sin límites de edad. El básico del magisterio en los siguientes años tendrá que ser 2.5 veces el mínimo vital, lo que quiere decir que si cada año sube el mínimo vital, sube el básico del magisterio. Entonces, no es posible, es realmente inadmisible, no es responsable que al término de este gobierno y al iniciarse el próximo, se emita una carga, una ley de esta dimensión que tiene pocas responsabilidades fiscales. Y en un tuit del presidente actual y del presidente de la Asamblea, establecen que el próximo mandatario seguramente habrá imaginado cómo va a financiar esto. Y luego el presidente de la Asamblea dice, hemos cumplido con el país. Estas cosas son las que hay que cambiar en el futuro. Debe haber responsabilidades económicas, responsabilidades fiscales, porque así no se puede esperar que el país progrese. No se puede esperar tamañas irresponsabilidades. Entonces, todo esto tenemos que cambiar. Tiene que haber otro relato en el futuro. Ahora, mira tú que para esta ley votaron 126 asambleístas de todas las tendencias. El populismo por total. Responsabilidad. Estas mismas tendencias deberían, al inicio de la nueva asamblea, generar los ingresos para cubrir esto. Porque además no es constitucional. La Constitución dice en 2 artículos. 1, que las iniciativas de gasto solo deben provenir de leyes que aumenten el gasto, solo deben provenir del Ejecutivo. Y en otro artículo la Constitución dice que ninguna ley que aumente el gasto público no puede aumentarse sin financiamiento. Entonces, estas cosas son las que hay que cambiar. Pero si el presidente no lo veta. O sea, no se puede continuar así. Pero si el presidente no la ha vetado, y aquí debatimos sobre el tema de la jubilación y decíamos, oigan, tomen en cuenta lo que diga la Seguridad Social, no es posible, era como los 25 años de la jubilación de la mujer. O sea, suena bien, pero no hay, como dice Jaime Carrera, los ingresos, Jaime. No hay los ingresos, y además es reeditar las prácticas de irresponsabilidad que hubieron en décadas anteriores. ¿Recuerdas tú cuando se inició la democracia en el 80? ¿Qué es lo que se hizo primero? Duplicar los salarios de los trabajadores y del sector público. Desde allí se iniciaron todos los males fiscales nacionales. Desde allí. Entonces, este relato, a propósito de este renacer de la democracia, de los empeños que tenemos que hacer, en la obligación de hacer las cosas bien en toda la sociedad. Estas prácticas no tienen que repetirse en el futuro, y ahora las cuentas públicas quedan más complicadas. Entonces la Asamblea tiene la obligación de generar ingresos para esto, y no solo para esto, sino para reducir el déficit fiscal que va a recibir el próximo gobierno. Entonces, este género de responsabilidades son los que necesitan acuerdos, consensos políticos en la Asamblea y acuerdos políticos de toda la sociedad, de empresarios, de trabajadores, de los políticos, de los sectores sociales. Este es el cambio. Este es el cambio si no se da, que necesitamos en el país. Si no se da así con esta concepción, pero el presidente electo envía un mensaje a los empresarios y es el siguiente. Nuestro proyecto de reforma tributaria, que lo presentaremos en la noche del primer día de gobierno, no tiene por objetivo incrementar impuestos. Todo lo contrario. Hay, por ejemplo, un impuesto del 2% sobre las ventas de los microempresarios que tenemos que eliminarlo, porque no puede haber impuesto a las ventas. El impuesto es a la renta, no a la venta. Si ganas, pagas. Si no ganas, no pagas. En segundo lugar, aquí en el Ecuador hay un llamado impuesto a la salida de divisas, que es un impuesto al ingreso de divisas, porque no te cobran al ingresar, sino cuando sacas tu dinero.
nosotros vamos a plantear una eliminación gradual del impuesto a la salida de divisas durante los 4 años de gobierno. Por ejemplo, también para reactivar la economía, el sector turístico, queremos plantear una opción para que el presidente de la República tenga la posibilidad de que durante 4 feriados del año pueda bajar el IVA a determinado nivel a efectos de promover el turismo interno, promover la demanda interna. No tenemos previsto crear un impuesto ni aumentar las tasas actuales. Y en este caso, lo que le decía el dicho popular, no hay peor cuña que del mismo palo. Yo sí me conozco el ambiente del sector privado y bueno, el que no ha pagado durante 10 años, no me diga, a ver, explíqueme cuál es la vida de lujo que se lleva, cómo es posible eso. Y claro, ahí Felipe, ahí hay un mensaje. Está diciendo que hay sectores, que él los conoce bien, que no están pagando. Y que entonces, claro, podrían decir, ¿para qué? Para que se roben la plata. Bueno, eso es otro tema. Pero que hay que pagar, que hay que buscar y usted nos decía hace un momento que hay este compromiso empresarial o que usted cree que hay para relanzar nuevamente al Ecuador, Felipe. Estos mensajes del presidente electo, ¿cómo los analizan, los están pensando el sector empresarial? Bueno, yo creo que son mensajes lógicos, ¿no? Es decir, el empresario honesto, el empresario que cumple con todas las condiciones para ser catalogado empresario, cumple con todos los preceptos básicos, ¿no? Y uno de esos es el pago de impuestos. Entonces, aquí lo que dice el presidente electo es algo muy, muy lógico, ¿no? No se puede vivir en una sociedad donde la trampa sea la ley de vida, al contrario, más bien lo que tiene que buscarse es justamente la transparencia, la honestidad y el aporte a la sociedad. Eso es fundamental y eso desde el Comité Empresarial Ecuatoriano siempre lo hemos manifestado y siempre lo hemos defendido. Y quien evade impuestos tendrá que controlarse con todo el peso y el rigor de la ley. Eso es fundamental en un país normal. Lo que pasa es que a veces en esta sociedad tan fragmentada, tan compleja que hemos vivido los últimos años, las cosas normales nos parecen raras. Y esa es la verdad. Entonces tenemos que más bien buscar la normalización, el tener los deberes cívicos, morales, éticos y legales que se cumplan en todo estamento de la sociedad, como yo decía, ¿no? Hay que reconstruir los valores, ¿no? No que, acuérdese, Francisco, hace unos tiempos atrás, hace un año y medio, que veíamos caso tras caso tras caso de corrupción y qué mensaje estábamos dando a la sociedad, ¿no? Es decir, preferible robar y hacerte rico de la noche a la mañana que trabajar honradamente durante 30, 40 años para dejar un patrimonio de tu familia. Eso es lo que tenemos que cambiar y tenemos que totalmente atacar el problema de raíz. Sobre los otros temas de impuestos que menciona sí. Perdona, ahí hay una cosa que también vale la pena decir, que en estos juzgamientos de la corrupción han estado empresarios. El tema no es solo de lo público, también es de lo privado. Y creo que ahí ustedes también como la élite que componen las élites del país deben tener también una posición, ¿no? Porque son miembros algunos de varias de las cámaras de los que han sido juzgados, Felipe. No, y la posición es muy simple, ¿no? La posición es muy simple, condenar absolutamente todos los actos de corrupción de la parte privada. Es que lo que pasa es que si vivíamos en un modelo totalmente clientelar, donde había, no me acuerdo quién fue que lo dijo, que habían dos conceptos diferentes al empresario, que era el empresario y el empresucio, ¿no? El empresario era aquel que siempre está tratando de sacarle provecho al Estado y el empresucio es aquel que le saca provecho y encima más no cumple sus obligaciones. Esos dos conceptos tienen que ser totalmente atacados y vetados y así lo hemos hecho y lo hemos sido muy, muy frontales, porque hay que condenar esos actos desde donde vengan. O sea, eso no hay ninguna duda y que no le quede duda que nosotros desde el Comité Empresarial Ecuatoriano vamos a atacar siempre esas malas prácticas porque no colaboran a construir una mejor sociedad y peor aún cuando se trata de fondos públicos que a mi forma de ver se parece uno de los robos más criminales porque uno está quitando recursos para generación de educación, para generación de obra pública, para los más pobres y los más necesitados de la sociedad. Es totalmente inaceptable que se dé paso a ese tema. Y sobre el otro tema que menciona el presidente Lasso sobre el impuesto al 2% de los microempresarios, ese impuesto a las ventas debió haber sido siempre opcional.
Y así se lo concibió. Lamentablemente no se aceptó de esa manera, porque puede ser que para empresas, microempresas, era más fácil acogerse a un régimen del 2% de las ventas, porque se elimina toda la tramitología, todo el hecho de tener que estar cuidando cada papel, cada recibo, etcétera, y que se aplique opcionalmente, voluntariamente ese esquema, era lo necesario. Lamentablemente se lo hizo obligatorio y encima más del SRI cometió una cantidad de errores enormes en el catastro de microempresario y metió a quién era y a quién no era. Entonces, eso tiene que cambiarse desde el primer día. El segundo, el tema del impuesto a la salida de divisas, ya lo dijo Pablo Lucio, no voy a repetir, yo creo que es fundamental que eso se vaya derogando en el tiempo para inyectarle mayor competitividad al sector exportador, comercial, industrial, etcétera, en materias primas, de bienes de capital, porque al final termina siendo un arancel del 5% que encarece absolutamente todo y elimina la posibilidad de competir en el mundo exterior. Eso es fundamental. Nosotros como comité también tenemos una propuesta de simplificación tributaria que le vamos a presentar al presidente Lasso en los próximos días para que incluya, y hay una cantidad de tramitología, cantidad de temas que entorpecen la labor diaria. No significa reducción de impuestos para nada, pero sí significa una simplificación, y allá es donde tenemos que ir para que el sistema sea lo más transparente, lo más sencillo, y que las empresas puedan seguir contribuyendo con la construcción de una mejor sociedad, como lo dije hace un momento. Y esto entonces, este compromiso, Pablo Lucio, yo quisiera que escuches también lo que dice sobre lo tributario el presidente electo. El Ecuador no es un país quebrado. El Ecuador tiene un sector privado representado por las exportaciones, el sector industrial, el sector financiero, el sector comercial, que está bien, que ha sufrido por la pandemia, sí, pero que tiene fortaleza y capacidad de reacción. ¿Dónde está el problema? El problema está en la economía estatal, en la economía pública. Un gobierno muy mal administrado durante los últimos 14 años. Ese es el reto que yo tengo que enfrentar, pero es un sector público sobreendeudado, falta de liquidez, impactado por problemas de corrupción, ineficiencia, pero el Ecuador tiene un potente sector privado que sin duda alguna será la fortaleza con la cual saldremos adelante como país en su conjunto. Vivimos una cuádruple crisis, sí, un problema económico en el sector público, un problema no solamente sanitario, social, sino que es un problema económico la pandemia, y esto se ha convertido en casi el principal programa económico para poder reactivar la economía ecuatoriana. Tenemos un problema también de seguridad. Y por último, tenemos un problema moral y ético, porque penosamente la corrupción afecta a muchos sectores de la sociedad ecuatoriana. Y vamos a tener que enfrentar esta cuádruple crisis con mucha entereza, con mucha decisión. Y esto es entonces esa entereza y decisión que le hace tener, diría, que pinta la esperanza a Pablo Lucio. Pero también, si es que se elimina el impuesto a la salida de capitales, vamos a ir perdiendo. Se dice que son más de $1.000 millones que se recaudan. ¿Eso se puede compensar por algo más, Pablo Lucio? Bueno, yo quisiera comentar sobre lo que tú acabas de preguntar, sobre lo que ha dicho el presidente, sobre lo que comentaron Jaime y Felipe, varias cosas. Una primera es lo que decía Jaime, es una locura. Yo la verdad no sabía del tema y agradezco que nos haya informado sobre este tema del aumento de sueldos. Sí, son $1.000 millones. Sí. Sí. Lo cual está muy bien, subir el sueldo a los maestros, pero las cosas no se pueden hacer de esa manera. No solo porque no hay los ingresos correspondientes, porque sino también la vida es demasiado fácil. El Estado aumenta gastos y luego dice, y también aumenta los impuestos, ahí va, manda una nueva ley o lo que sea, y ustedes los ciudadanos tienen que pagar, ¿no? Entonces esto tiene que hacerse dentro de un marco de priorización de las cosas, ¿no? Hay una enorme cantidad de gastos inútiles en el Estado. Si nos parece que pagar a los maestros mejor es una buena cosa, que probablemente lo es, bueno, la solución no solo es subir los impuestos, la solución es eliminar otro tipo de gastos menos prioritarios, ¿no?
Y esa es la visión que plantea Jaime, que es una visión integral de mirar las cosas en su conjunto, mirar las prioridades y tomar decisiones mirando el conjunto, ¿no? No solo mirando una cosa y decir, bueno, yo le subo a los maestros y está resuelto. Pero claro, ese es el problema de las decisiones estatales frente a las decisiones privadas, que las decisiones privadas a veces nos equivocamos, hacemos tonterías, es cierto, pero sabemos que al final nosotros mismos somos responsables y acabamos pagando el precio de esos errores que cometemos. En la acción política colectiva, en cambio, se toman decisiones porque no son los políticos que pagan, pero tampoco los ciudadanos tenemos una percepción de que nos toca pagar, sino que decimos, bueno, por ahí alguien pagará, ¿no? Entonces esa lejanía de las decisiones políticas hace que sean tan irresponsables. Es un primer tema. Un segundo que quisiera señalar es sobre el tema de la tramitología. Hemos hablado de la reforma de impuestos y una serie de cosas, pero la tramitología es un tema fundamental. No es posible que tengamos los trámites que tenemos, ¿no? Solo tenemos un ejemplo. Hace pocos meses en el Ecuador se creó este nuevo tipo de empresas, que son las SAS, que son empresas simplificadas, que la idea es hacerlas más fácilmente, que funcionen más fácilmente, etcétera, etcétera. Pero resulta que las SAS se hacen 2 o 3 días o 4, bueno, digamos una semana, pero resulta que después viene el SRI y para darte el RUC de esas SAS se toma 3, 4, 5, 6 semanas, que uno no entiende cómo darte un número, no darte un simple número, puede tomar 6 semanas, 4 semanas, 5 semanas, pero es que ese es el espíritu del SRI, de siempre complicar las cosas, ¿no? Y lo señalaba Felipe en el caso del 2%, en este año ha habido no sé cuántos cambios, no sé cuántos cambios de quién sí entra en el 2%, quién no entra, y luego quién retiene, quién no retiene. Eso es una locura, ¿no? El SRI es una de las primeras instituciones 4 veces, que tiene... 4 veces se han cambiado eso. Al menos 4 veces, sí. Yo cada vez que converso con mi contador ha habido un cambio y converso más de 4 veces al año con él. Sí, el SRI es una de las primeras instituciones que tiene que ser reformada porque el espíritu tiene que ser recaudar, pero sin causar tanto costo adicional a los ciudadanos en términos de cambios, de tramitología, de complicaciones, de demoras, etcétera, etcétera. Entonces el tema de tramitología es fundamental y me parece que es una tan buena cosa lo que señala Felipe, es plantearle al gobierno una reforma a la tramitología que sea importante, ¿no? Tercera cosa, sobre los valores, yo sí creo que todos los ecuatorianos, y me incluyo como el que más, tenemos malas actuaciones. Entonces a veces tendemos a decir, es que son los políticos los corruptos, es que son 2 o 3 en el sector privado, es que son 3 o 4 por aquí, por allá. No, yo creo que hay francamente una actitud en general de la sociedad ecuatoriana y de casi todos los ecuatorianos de irrespeto a los demás. Eso lo vemos, por ejemplo, todos los días en el tráfico. Ustedes me dirán, bueno, pero entre la corrupción y el tráfico hay una gran diferencia. No, pero es una actitud de respeto a los demás. Lo vemos en los trámites, en las filas, ¿no? En pequeñas cosas de la vida. Entonces yo creo que hay una actitud de la sociedad, de todos los ecuatorianos, que tenemos que hacernos la pregunta, bueno, ¿y yo cómo puedo cambiar mi comportamiento en cosas pequeñas y grandes? Porque como yo les digo muchas veces a mis alumnos, si tú actúas mal en las cosas pequeñas que están a tu alcance, cuando tengas cosas grandes a tu alcance, probablemente también vas a actuar mal, porque te acostumbraste a actuar mal desde las pequeñas, ¿no? Entonces, yo creo que todos tenemos que hacernos también una reflexión de decir, a ver, yo desde las pequeñas hasta las grandes cosas, ¿en qué puedo actuar mejor mirando la colectividad, ¿no? Y por último, tiene toda la razón el presidente de decir que la empresa privada tiene grandes fortalezas para seguir adelante, pero no podemos pensar tampoco que la única debilidad es el gobierno, ¿no? El funcionamiento del Estado. En el sector privado hay grandes debilidades, me refiero hoy de gente que no llega a trabajar las 40 horas semanales porque hay un problema económico general, porque se les han bajado sus ingresos, porque lo que ganan es relativamente poco, etcétera. Es decir, sí, hay una gran fortaleza, pero hay un gran problema y una gran debilidad en el sector privado hoy que tenemos que mover. Y un gran desafío, mira, del Ecuador es poder crecer, ya lo era antes y ahora con más razón, es poder crecer entre el 5 y el 6% de manera sostenida. Normalmente hemos crecido alrededor del 3,5% en promedio hasta el 4%. Tenemos que crecer entre el 5 y el 6% de manera sostenida. Y eso de pasar de 3,5 a 4 a 5, 6 parecería que no es mucho en números, pero es un enorme desafío y ahí están todas las cosas que hemos venido conversando, ¿no? Sí, y entonces este es un panorama
Jaime, yo sí vi las felicitaciones y esto por la ley. Pensé que el presidente habría vetado por lo menos lo de la seguridad social, que aquí lo debatimos, creo que tú mismo anticipabas el hecho de que se estaba aprobando esta ley. Y lo de la seguridad social, que es un tema que habrá que enfrentarlo, que ya veremos qué dice el presidente electo, habló en la campaña sobre eso. O sea, hay estas otras tareas también. Pero lo que nos acaba de decir Pablo Lucio integra, Jaime, esta nueva visión que es el compromiso ciudadano. O sea, más ciudadanía, menos Estado y un Estado que regule sí estas relaciones de crear riqueza para no bonos, sino crear riqueza para que la gente tenga mayores retos. Eso pasa por todas estas cosas que ustedes han analizado, Jaime. ¿Qué pasos debería dar, además de los que ya anuncia el propio presidente entonces? ¿Cómo comenzamos el acuerdo político en la Asamblea? ¿Cómo la sociedad puede presionar? ¿Y cómo puede, como dice Pablo Lucio, este comportamiento individual llevarnos a tener una mejor sociedad que se ve es la base de lo que se requiere para todo el resto, Jaime? Bueno, tú y Pablo dijeron tres cosas importantísimas, ¿no? Lo que dijo Pablo, el Ecuador necesita crecer a tasas 5 o 6% de manera sostenida durante décadas, durante años. Esa es una tarea fundamental en el futuro. La otra, construir una mejor sociedad, como tú dices. Eso es lo que debemos hacer en el futuro, ¿no? Entonces, allí viene un tema que es muy importante y que es cualitativo para el próximo gobierno. Es a través del Estado, que es fundamental, generar una suerte de pedagogía, de nueva pedagogía en la sociedad, donde la mentalidad de todos esté en crecer. Y lo que tú dijiste, Francisco, generar riqueza. O sea, crecer, generar riqueza para estar mejor. Esa pedagogía social es la tarea del Estado, y no solo del Estado, de las élites políticas, económicas, sociales, laborales. Es decir, esa nueva forma de pensar en el país. O sea, cambiar el relato anterior de que todo hay que pedir al Estado, de que el populismo, de todas esas cosas tienen que cambiar. Entonces tenemos que hacer una suerte de pedagogía de todos para encaminarnos en esta dirección. Ahora bien, para comenzar con eso, ¿sí? ¿Qué es lo que se tiene que hacer en el próximo gobierno? En el tema tributario, si bien es cierto, es necesario reducir algunos impuestos, ya se ha dicho, el de salida de divisas, el de las pequeñas empresas, todo eso. Pero en conjunto, una reforma tributaria no debe rendirle menos al fisco, menos de 1.500 millones de dólares. O sea, bajando algunos impuestos, reduciendo exenciones, reduciendo exoneraciones, reduciendo deducciones del impuesto a la renta. Hay un amplio margen allí. Pero en esa unión de cosas tiene que rendirle al Estado por lo menos 1.500 millones de dólares. Luego, el gobierno tiene que presentar un plan económico y fiscal coherente, un plan de sostenibilidad fiscal, por una parte, que le dé estabilidad y previsibilidad a la empresa en el futuro. Una reforma tributaria, la única que sea esta, y que en 4 años no la toquemos para tener previsibilidad tributaria. Y en el plano fiscal, que los ingresos que tenga el Estado sirvan para cubrir los gastos del Estado de manera permanente, para que no estemos cada mes y cada día, que no me dan la plata a los gobiernos seccionales, que no se pague el 40% al Seguro Social, que no se pagan sueldos. Entonces, eso es sostenibilidad fiscal, dentro de un marco de tributación adecuado. Luego, un plan económico general, coherente, que le dé confianza al país, que le dé certidumbre. ¿Para qué? Para que vengan las inversiones, para traer inversión extranjera directa, para exportar más. Porque otro tema que tiene que ser de pedagogía en el país es que la generación de trabajo en el futuro tiene que estar a cargo del sector privado. El sector público no va a tener en el futuro capacidad de inversión o esta será mínima. Y el sector público no puede ser la fuente de generación de empleo.
Es el sector privado el que tiene que generar trabajo, pero para eso tienen que generarse las condiciones. Entonces, un plan económico coherente es fundamental. Dentro de ese plan hay una gran oportunidad para apoyarlo. Este convenio macro que se hizo y que es una buena cosa que hizo este gobierno, con la Corporación Financiera de Desarrollo de Estados Unidos, de un crédito de hasta $3.500 millones a tasas de 2,4% y a 8 años plazo. Es importante que el próximo gobierno concrete esto. Pero Jaime, perdona ahí la interrupción, pero eso como que tenía una direccionalidad para sustituir deuda cara por deuda más barata, digamos así, como es. Y sobre todo una geopolítica, o sea, eliminar esta dependencia financiera con la China, que parece no va a ser posible porque también se puede requerir recursos de allá, Jaime. No, yo creo que estos recursos deben concretarse y justamente para pagar o prepagar algo de la deuda china, ¿no? Y hacer que el Ecuador en el tema de crédito siga adelante de otra manera. También el Fondo Monetario está aumentando su capital. Es posible que tengamos más derechos especiales de giro por este aumento y en agosto, septiembre hayan unos $900 millones para fortalecer la reserva internacional. Todo esto se tiene que hacer en el futuro. El Ecuador tiene posibilidades. Hay que bajar el riesgo país con un buen plan. Es posible hacerlo eso y bajar el riesgo país no para que el Estado vuelva a emitir bonos y financie el gasto público, no. Bajar el riesgo país para que el sector privado pueda tomar créditos del exterior a tasas similares a las de Colombia, a las de Perú, a las de Chile, el 3-4%, para generar trabajo, para invertir, para mejorar la actividad productiva y económica del país. Entonces, todas estas cosas son viables, son posibles, se deben hacer. Yo estoy seguro que si se sigue esta dirección, el Ecuador el próximo año podría crecer 4 o 5%. Y como dijo Pablo Lucio, en el futuro, atraer inversiones, porque no se puede crecer sin invertir. El año anterior, el total de la inversión privada y pública fue de $20.000 millones, entre interna y externa. Necesitamos inversiones de $30.000 millones, internas y externas. Que la inversión extranjera no sea 1.000 millones. No podemos estar ufanos de $1.000 millones de inversión extranjera. Eso es un error estadístico. Necesitamos inversión extranjera de por lo menos $5.000 millones. Entonces, todos estos cambios, tenemos que lograrlos todos, Francisco, en conjunto, porque la reconstrucción del país tiene que ser el orgullo de cada ciudadano, Y algo más, para luchar contra la corrupción, transparencia. Cada dólar del Estado tiene que ser transparente. Tenemos que tener acceso a cada dólar de ingreso y gasto del Estado, a toda la gestión del Estado, a toda. No puede haber nada oculto. No puede ser que Petroecuador sea una caja donde la corrupción es el día de la gestión, día, ¿sí? Donde tengamos otro contralor en la cárcel. Entonces, no, la gestión del Estado tiene que cambiar. Absolutamente tiene que cambiar. Y claro, tiene y ahí que ser más eficiente y más transparente. Y esa gestión que nos plantea Jaime Pablo Lucio pasa por escoger también gente buena, no sumisa, diríamos, no gente que responde exclusivamente, que sea capaz de decir al presidente, a la asamblea, esto no es posible. O sea, que hayan legisladores que digan, oigan, la ley es todo bonito, pero no hay la plata para financiarla. Están atacando a la seguridad social que ya está maltrecha, que no sabemos cómo se la puede recuperar. Pero esta actitud entonces que nos reta este nuevo paso que da el Ecuador, lo que nos convence también, Pablo Lucio, es que estas autoridades de control no deben estar más de 4 o 5 años. Que si tenemos ahora una fiscal que está haciendo una gran labor y eso... he dicho, déjenle 10 años, no, o sea, todo esto tiene que hacernos reflexionar y lo que Jaime nos plantea
los 3.500 millones de dólares que están ahí, la sustitución de la deuda, que era, parecía eso, pero que la posibilidad sea no que el Estado se endeude más, sino que el sector privado tome esa responsabilidad, que traiga plata, que invite a inversionistas. Todo eso con la actitud que Pablo Lucio también nos plantea. ¿Es posible comenzar a construir? ¿Qué más nos hace falta, Pablo Lucio? Mira, yo creo que se acaban de plantear dos expresiones muy importantes. La una es las élites, ¿no? Yo hace algunas semanas, no me acuerdo si fue en un tuit o en un artículo, yo mencionaba la responsabilidad de las élites y varias personas, bastantes, me escribieron diciendo que era el colmo, que cómo creía yo que esas élites, esos poderosos, son los que tienen que guiar, digamos, y enrumbar al país. Pero esa expresión de la gente era una mala comprensión de la que son las élites. La élite no es solo el presidente de la República y 3 o 4 más. Las élites son todas las personas que tienen una influencia importante sobre su entorno. Eso es una élite, ¿no? Entonces hay élites en el mundo de la comunicación, hay élites en el mundo de los trabajadores, de los empresarios, de los estudiantes, de las organizaciones sociales, de los indígenas, quizás de los taxistas, ¿no? Incluyendo los hinchas del Deportivo Quito, por supuesto. También son una élite un poco ahora alejada, pero élite al fin, sería así. Exacto. Entonces, élites es la gente que tiene influencia y no sé cuántos miles de personas son élite en un país, ¿no? Y es la responsabilidad de todos ellos que tienen influencia sobre los demás, ¿no? Y no es que los demás no sean importantes, pero al final los que marcan un camino son los que tienen una influencia sobre los demás de una u otra manera. Y obviamente se trata de que esa influencia sea positiva, no negativa, ¿no? Entonces ese me parece un primer tema muy importante, que es las élites y su responsabilidad, ¿no? Me parece increíble de lo que le escucho a Jaime, que como dije yo no sabía, que el 90 y pico % de los asambleístas votaron por esta ley del magisterio 96. Nuevamente, con todo el respeto a los maestros, pensando que probablemente desde el punto de vista de la educación es muy importante hacerlo, pero no se puede simplemente, y peor todavía un mes antes de que se vaya un gobierno, votar una ley de esa naturaleza, ¿no? Además que también, igual que en cualquier otra actividad, los sueldos tienen que estar vinculados a rendimientos, a objetivos, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces me parece una irresponsabilidad increíble que haya habido más del 90% de los asambleístas que apoyaron, y no sé, Jaime, si los que no apoyaron estuvieron en contra o simplemente se abstuvieron o ese día no se presentaron. No estaban, creo. No estaban, probablemente. No estaban, sí. No estaban, porque si no hubiesen votado. Claro. Entonces, me parece, entonces las élites tenemos una enorme responsabilidad en la sociedad. Una segunda cosa que se acaba de plantear, que es fundamental, es que tenemos que hacer las cosas no para cambiarlas cada 6 meses, cada año, no. Uno de los temas de conversación fundamental que tiene que cambiar en el Ecuador es que ya no debemos conversar sobre la dolarización. Es decir, ya no debemos hacer una pregunta, chuta, ¿qué crees que de aquí a 6 meses seguirá la dolarización o no seguirá? No, esa conversación tiene que acabarse, ¿no? Ya, la dolarización sí es un tema de largo plazo porque es útil para el país, tiene sus defectos como todo sistema, pero evidentemente los pros de la dolarización, sobre todo para un país como el Ecuador, son inmensamente mayores ya. Ese es un tema que tenemos que dar por hecho y caminar sin hacernos esa pregunta. Tenemos que tener, como decía Jaime, una reforma tributaria que sea una, ¿no? Y que no estemos otra vez de aquí a un año diciendo, a ver, y ahora vamos a subir esto, bajar esto, cambiar. No, tiene que haber una. Que sepamos que al menos el gobierno no tiene más de 4 años de visibilidad, pero al menos por los 4 años de gobierno no va a haber ninguna otra discusión tributaria, ¿no? Tenemos que tener un plan fiscal que sepamos que en los próximos 4 años al menos el gobierno está financiado. Es de lado, digamos, uno piensa financiado, piensa impuestos, pero que también tenemos un plan para tener un tamaño del Estado que sea lo justo, necesario y eficiente y productivo para el país, que ciertamente no es el tamaño que tiene actualmente, 36, 37, 35% del PIB, es una locura, ¿no? Entonces también tenemos que tener una visibilidad en ese aspecto, etcétera. Es decir, en todas las cosas que hacemos en estos 4 años debemos tener una visibilidad
del gran camino. Dentro de eso obviamente hay ajustes, ¿no? Y un tema que no hemos tocado, bueno, tú sí lo has tocado, Francisco, pero no hemos conversado y que ni siquiera estuvo en discusión en ningún momento en la campaña, fue el tema de la seguridad social, ¿no? Que es un tema muy, muy importante que tenemos que enfrentar los ecuatorianos, porque el sistema que tenemos hoy no funciona, hay que estar claros sobre eso, ¿no? Y luego hay el otro tema que es tan importante, que es la reforma laboral, que yo insisto, tiene que ser una reforma laboral de sentido común, quizás no la reforma laboral perfecta que quisieran algunos, o lo que otros quisieran, que es no cambiar nada al sistema laboral. No, hay que encontrar una reforma laboral de sentido común. Bueno, y ahí están los retos. Yo quiero agradecer a Jaime Carrera, como siempre, a Pablo Lucio Paredes y a Felipe Rivadeneira por reflexionar. Creo que si esto que nos da este impulso, esta bocanada de aire fresco, nos puede llevar, y si es que el gobierno entrante toma en cuenta las reflexiones que ustedes han hecho, el camino está más seguro. Jaime, muchas gracias. Pablo Lucio, muchísimas gracias. Y a Felipe también le agradecemos. Un abrazo, muy buen día. Gracias. Buen día. Enseguida volvemos. La revista de Opinión Democracia agradece a las siguientes marcas. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¿Tuviste algún imprevisto y necesitas efectivo? Con tu tarjeta de crédito Pacificard, realiza avances de efectivo desde tu cajero automático más cercano o solicítalo vía web desde Banca Virtual Intermático y